Hola queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos un día más preparados para tener otra vez nuestro estudio bíblico. Hoy es viernes y como todos los viernes, dentro de lo habitual, estamos estudiando hermenéutica bíblica. Entonces hoy vamos a volver a esta serie de hermenéutica bíblica y vamos a profundizar un poquito más en algunas de estas materias, de estos temas que esta materia nos ocupa, hermenéutica bíblica. Hoy vamos a hablar de tipos y antetipos, porque el último día, y claro, ya hace semanas, porque hicimos ese paréntesis del tiempo de Navidad y fin y Año Nuevo, y entonces pues habíamos hecho un parón, pero volvemos, y para recordaros, bueno, no seguimos tampoco un tema así muy marcado, muy definido. Entonces, si alguien no se acuerda, no pasa nada, porque los temas que estamos tocando en hermenéutica bíblica en sí mismos son una enseñanza. Habíamos estado hablando de géneros literarios, así para recordar algunos que estuvieron siguiendo ese último estudio. Entonces estábamos hablando y vimos algunos ejemplos, por ejemplo, si un texto se puede tomar literal o se tiene que tomar en sentido figurado, y pusimos de ejemplo el libro de Apocalipsis. ¿Os vais acordando ya? Dijimos que el libro de Apocalipsis, ¿de qué género literario era? Entonces dijimos que era apocalíptico, era escatológico. No es un género literario narrativo que cuenta una historia que ocurrió, sino que habla de un evento futuro bajo una revelación especial y con un lenguaje especial. Entonces eso representa una interpretación especial. No se puede tomar de una manera literaria ese texto. O sea, literalmente, perdón, quiero decir. Se tiene que tomar en un sentido figurado. Y eso es lo que estuvimos hablando el último día que estudiamos hermenéutica bíblica. Hoy vamos a seguir hablando y, como os he dicho, vamos a hablar de tipo y antetipos. Os quiero recordar que de todas estas cosas en su día hablamos. Lo que pasa que estamos volviendo a repasar para ampliar ideas, cosas que ya estuvimos viéndolas así de una manera generalizada. Ahora nos estamos tomando un tiempo para volver atrás y repasar cosas que ya dijimos, y de esa manera pues ampliar una visión y aprender un poco más, profundizando un poco más en estos temas. Así que lo primero que vamos a hacer es una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, nos dirija, y comenzamos este estudio bíblico, hermenéutica bíblica. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que nos das al venir a tu presencia y abrir tu palabra y tratar de escuchar tu voz. Necesitamos descansar en ti ahora y que tú seas nuestra fortaleza, que tú nos des la lucidez, la sabiduría, que nos ayudes a comprender todas las cosas, que tú tomes el control, Señor, para que esto, lo que vamos a decir y hacer, venga de ti y sea para edificar tu iglesia. Separados de ti no podemos hacer nada. La obra es tuya, te pertenece, nosotros somos tus siervos. Por eso nos ponemos en tus manos, pidiéndote que nos uses y nos enseñes a través de tu palabra. Necesitamos comer tu palabra, alimentarnos. Y no solo comer y ya está, sino esforzarnos para poner por obra todo aquello que tú nos enseñas. Ayuda a cada uno de mis hermanos para que esta palabra que cada día estamos recibiendo sea tu palabra poderosa que entra a formar parte de nuestra vida y nos transforma y cambia nuestra manera de pensar y por lo tanto cambia nuestra manera de vivir. Ayúdanos en este tiempo para que este rato que vamos a estar juntos
podamos sentirnos en tus manos y tú nos estés guiando y llevando. Gracias porque jamás nos abandonas. Tú eres nuestro Dios fiel y verdadero. Eres nuestro papá que nos sostiene y nos fortalece. Y gracias, Padre, por amarnos tanto. Bendícenos, bendice a todos mis hermanos y guárdanos en tu palabra, en la verdad de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues antes de entrar al estudio hermenéutica bíblica, tipo y antetipo, mirar a los hermanos que han escrito en este chat en directo. Carmen Reyes, espera, no es la primera, el primer comentario que hay es de Luz Bañuelas. Buenas tardes, Luz, Dios te bendiga, bienvenida. Y Ana Aliaga ha escrito en segundo lugar. Buenas tardes, Ana, Dios te bendiga. Ahora sí, Carmen Reyes, saludos, bendiciones. Enoe Guevara, Dios te bendiga, Enoe. Beatriz, buenas tardes, Beatriz. Un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga. Y Yalikatu, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muy bien, esos son los hermanos que han escrito. Hay más hermanos conectándose. Los viernes, al empezar en una hora antes, hay hermanos que no lo ven en directo y lo ven en diferido después. Pero un abrazo también para ellos, para todos. Bien, no sé si todos entendemos lo que quiere decir tipo y antetipo. El elemento tipológico en la Escritura existe en el Antiguo Testamento gracias al Nuevo Testamento. Si existen tipos, siempre son en el Antiguo Testamento en relación al cumplimiento que algo tuvo que ver con el Nuevo Testamento. Eso es un tipo, tipología en la Biblia, para no caer en el error, como ocurre en muchas iglesias del mundo evangélico, en el que se abusa mucho de tipos de cosas del Antiguo Testamento, que se les busca una relación, un paralelismo con algo del Nuevo Testamento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tenemos que mirar a ver, realmente identificar lo que son tipos y lo que no son tipos, para no caer en errores. Nosotros tenemos que ser fieles a la Escritura, tenemos que ser cuidadosos de no decir nada que la Escritura no diga. Tenemos que tener esa capacidad de ser 100% verídicos. Aunque a veces lo que se diga parece que no sea malo, pero no necesitamos añadir nada a lo que la Biblia ya nos dice, ni añadir ni quitar nada. Entonces, la Escritura nos da una tipología bíblica por medio de describir de una forma muy explícita, o sea, eso está bien explicado explícitamente, ciertas instituciones, eventos, personas, como tipos de algo futuro que ocurriría en el Nuevo Testamento. El fin de toda redención, y el tema de la Biblia es la redención de los hombres, y el tema de toda la redención es Cristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y hemos estado estudiando, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, hemos estado estudiando cómo Pedro, Pablo, Esteban, todos estos hombres, Felipe, todos estos hombres que predicaban el Evangelio en el tiempo de la primera iglesia, utilizaban las Escrituras para hablar de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Así que, ¿qué Escrituras estaban utilizando? Pues el Antiguo Testamento. Entonces, toda la Escritura tiene que ver con Cristo, toda. El tema principal de la Biblia es la redención. Entonces, en base a esto, muchas cosas del Antiguo Testamento
eran una manera de presentar a Cristo y su obra, pero desde una perspectiva quizás un tanto confusa. Quiero que os imaginéis una fotografía digital, pero imaginaros una fotografía digital en grises, no en color, en grises, y con una resolución muy baja, así con unos píxeles muy grandes, ¿vale? Entonces tú observas esa fotografía y te cuesta ver detalles. Así desde lejos y a grandes rasgos identificas algo. Pero cuanto más te acercas la imagen, no acabas de entender lo que estás viendo. Porque es una fotografía en grises y con muy poca resolución, con los píxeles así muy grandes, ¿vale? Así nos presenta el Antiguo Testamento a Cristo y su obra redentora. Eso sí, son relatos verídicos. Todo lo que la Biblia habla de Jesús tuvo cumplimiento. Todo lo que el Antiguo Testamento estaba presentando que Cristo haría, se cumplió en Jesús. Y todo era y es de alta resolución. Entonces ahora tú puedes contemplar la fotografía y mirar y ver todos los detalles. Y entonces puedes comprobar con el Antiguo Testamento y decir, esto significaba, esto fue el cumplimiento de aquello que estaba escrito. Entonces, tenemos que entender que gran parte de lo que aparece en el Antiguo Testamento tiene que ver con algo que aparecería años después, cuando Cristo vino, y que ahora tenemos nosotros escrito en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de eso y utiliza expresiones como sombra, figura, tipo de lo que había de venir. Y cuando vino, pues tuvo cumplimiento. Cuando lo del Nuevo Testamento vino, lo del Antiguo Testamento pasó a un segundo plano. Dejó de tener la relevancia, la importancia que para el pueblo judío tuvo. ¿Sabes? El problema es que el pueblo judío no terminó de comprender bien algunas de las cosas que se les presentaron. Algunos dirían, y tienen culpa ellos, porque si la fotografía en grises y con tan poca resolución a nosotros nos cuesta trabajo verlo, ellos que no tenían según qué conocimientos, pues les costaba mucho más. Sí, pero ellos tenían que limitarse a lo que Dios les decía que tenían que hacer y creer. Porque al final todo era una cuestión de fe. Y hubo hombres y mujeres que creyeron y les fue contado por justicia. O sea, no es una excusa decir es que no lo entendimos, porque era una cuestión de querer. Y aquellos que quisieron, encontraron y recibieron de parte del Señor la verdad. Sí, hubo cosas que hasta que no vino Cristo no tuvo cumplimiento y no terminaron de entender. Pero como tenía que ocurrir, cuando ocurrió, entendieron y creyeron. Mira, vamos a leer alguna serie de textos para comprobar cómo la Biblia habla de esto que estamos comentando, de los tipos. Romanos, vámonos a Romanos, capítulo 5. Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bien, aquí la palabra figura está hablando de Adán. Dice que Adán era figura del que había de venir. Esa palabra figura en el griego es la palabra tipos. Eso es lo que en griego se lee, la palabra griega, tipos. O sea, aquí tienes identificado un tipo. Porque una de las leyes que vamos a aprender al estudiar la tipología es que no podemos ver tipos donde la Biblia no nos diga que son tipos. Porque si no caeríamos en especulación. Caeríamos en el peligro de especular si realmente esto es un tipo o no.
Y el estudiante bíblico tiene que ser verídico 100%. Y cuando la Biblia calla en algo, nosotros tenemos que callar. No podemos añadir ni podemos quitar nada, aunque parezca una buena enseñanza. Pero allí donde la Biblia calla, nosotros callamos. Ahora bien, aquí en este versículo está hablando de Adán y Cristo y está haciendo una comparativa. Por Adán entró el pecado en el mundo. Por el pecado de Adán entró la muerte. Y por cuanto todos los hombres pecaron, todos los hombres tienen que morir. Dice, pero no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hay una serie de características que se dan en Adán que solo se pudieron dar en Cristo. Por ejemplo, hasta que Adán pecó, Adán vivió un tiempo sin conocer pecado. Y eso no ha vuelto a ocurrir, porque desde el momento en el que el pecado entró en el mundo, ya todas las personas que han nacido en un mundo de pecado. Entonces dice en el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces esa comparación que la Biblia hace y que Pablo está haciendo aquí en Romanos, está mostrando que Adán era un tipo de Cristo. Bien, vamos a ver otro ejemplo, Hebreos. En Hebreos hay bastantes versículos, nos vamos a detener ahí un poquito. Hebreos 8:5. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, aquí hay una doble figura. Por un lado, bueno, para identificar ahí nuevamente la palabra, cuando hemos leído, le advirtió a Moisés, mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí la palabra figura, al principio, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. La palabra figura es tipos. La palabra sombra ahí en el griego es esquía, escrito así con S-K-I-A, esquía. Después dice que a Moisés se le mostró un modelo. No sabemos bien cómo fue eso. ¿Cómo vio Moisés el modelo del tabernáculo? Dios le mostró un modelo. O sea que Moisés tenía una referencia visual. Él vio algo y tenía que construir en la tierra el tabernáculo igual al modelo que había visto en los cielos. Pero el versículo, al hablar de tipo, está refiriéndose a que todo lo que se hacía en el tabernáculo, el sacerdocio, el sacrificio, el propio tabernáculo que después se convierte en el templo, todo eso era figura y sombra de lo que vendría, o sea, de Cristo. Cuando Cristo vino, todo eso tuvo cumplimiento. Entonces aquí añadimos una palabra, la palabra sombra, esquía, que es una parábola similar a la palabra tipo. O sea, quiere decir que aquello no era en sí mismo la obra completa, sino que estaba apuntando a lo que un día sería la obra completa. Era como una preparación, era como un ir preparando el camino. Era una foto, recuerda, en grises y con poca resolución. Y cuando Cristo vino, pues entonces la foto tomó color y alta resolución. Ahora se ve perfectamente todo lo que aquello representaba.
Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bien, aquí aparece otro versículo que utiliza también la palabra figura. ¿Te diste cuenta? Donde la hemos mencionado, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. O sea, esa palabra es tipos, nuevamente. Entonces, el santuario del Antiguo Testamento era un tipo de lo que en el Nuevo Testamento se cumpliría. ¿Cuál es el verdadero santuario? El lugar santísimo del Nuevo Testamento. Bueno, pues es el mismo Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, el lugar santísimo dejó de tener vigencia. Entonces, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Conectamos este texto con el anterior. A Moisés se le dieron instrucciones. Construye el tabernáculo según el modelo que has visto. Y aquí dice que hay un tabernáculo en los cielos. El tabernáculo de la tierra es tipos, es figura del verdadero. ¿El verdadero dónde está? En los cielos. Durante muchos años los hombres derramaban la sangre de un cordero y entraban al lugar santísimo, al santuario, y derramaban esa sangre sobre el arca. La tapa del arca es el propiciatorio. Y derramaban esa sangre para cubrir los pecados del pueblo. Pero cada año repetían la misma operación. Y cada día se seguían haciendo sacrificios entre el pueblo. ¿Por qué? Porque todo eso era figura de lo que había de venir. No era la obra completa. Por eso se tenía que ir repitiendo. Por eso el lenguaje no dice que quitaban los pecados, sino que cubrían los pecados. Esos sacrificios no eliminaban los pecados. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, entonces sí dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la obra de Cristo es completa y la obra de Cristo quita el pecado. Todo lo del Antiguo Testamento era figura. Quería ayudar al pueblo a que por fe creyesen en lo que vendría, en lo que un día sería el cumplimiento de todo aquello. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde está aquí la palabra? Bueno, aquí la palabra tipos no aparece, aparece la palabra antitipos. ¿Dónde está? A ver si alguien lo identifica. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Bien, la palabra antitipos es la expresión que aparece en el versículo que corresponde. Está hablando, si miramos en el contexto, dice en el versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva.
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, aquello que en el Antiguo Testamento se enseñó, allí estaba Cristo predicando. Dice que Cristo en espíritu fue y predicó el Evangelio a los que estaban en el tiempo de Noé y de Moisés y toda esta gente. Claro, el espíritu de Cristo estaba en los profetas. Así te lo explica al principio de esta carta de Primera de Pedro. Entonces no está diciendo que fue a predicar a los espíritus encarcelados en el infierno, no, eso es una enseñanza extraña que por ahí se dice. Aquí se está diciendo, y el contexto de la carta, dice en el capítulo 1, que el espíritu de Cristo estaba en los profetas, predicando en aquel tiempo. Entonces Cristo estaba allí predicando y estaba enseñando. Pero hasta que Cristo no realizó su obra, todo aquello no tuvo cumplimiento. Entonces ahí está el tipo y el antitipos también. Otro texto, Colosenses 2:17. Colosenses 2:17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, ahí nuevamente se utiliza la palabra sombra, que hemos dicho que era la palabra griega esquía, que también nos muestra esa forma de ver tipos del Antiguo Testamento y cómo tuvieron un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Todo lo cual es sombra, ¿todo a qué se refiere todo? Bueno, pues lo que está diciendo en el contexto. Pablo está hablando ahí acerca de Jesús, está hablando incluso de la circuncisión y dándole ese sentido espiritual que estábamos estudiando ayer, al estar allí en Génesis con la señal del pacto y Abraham. Y entonces ahí se está hablando de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Había un acta de los decretos contraria a cada uno de nosotros. En esa acta estaban apuntados todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Y cuando Cristo murió en la cruz, dice que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces aquí Pablo está contrarrestando esas enseñanzas judaizantes que se introducían en las iglesias y está mencionando que ahora somos salvos porque Cristo murió por nosotros y en la cruz nuestros pecados fueron borrados. Entonces hay hermanos judaizantes que os juzgan. ¿Por qué no guardáis el Sabbat? ¿Por qué no os abstenéis de comer de esto, de aquello? ¿Por qué no os circuncidáis? Y entonces Pablo dice, mira, todo eso era sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Cristo ya vino. Ahora el cuerpo le pertenece a Él. Entonces todo aquello dejó de tener esa validez que en su día sí tuvo. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Bien, ahí fíjate que aparece nuevamente la palabra sombra, esa palabra esquía en el griego, y aquí nuevamente está enseñando que todos esos sacrificios y rituales que se hacían en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que se cumpliría en el Nuevo Testamento. Y enseña ese principio que antes mencionábamos, que en sí mismos
Dice, esos sacrificios se tienen que ofrecer continuamente porque no son perfectos. El sacrificio de Jesús sí fue perfecto. Se hizo una vez y para siempre. Cristo no tuvo que morir varias veces. Él fue el cumplimiento de todos aquellos sacrificios que se venían repitiendo una y otra vez, porque todo aquello era sombra. Y Cristo vino y cumplió. Entonces todo tuvo cumplimiento. Esas fotos en tonos grises con poca resolución, ahora tomaron color y alta definición, y ahora se puede ver perfectamente cómo aquello significaba algo y tuvo cumplimiento en Jesús. Aquí mismo en Hebreos, en el capítulo anterior, en el 9:23, Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, nota que hay figuras, vuelve a ser la palabra tipos, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Nuevamente, el texto insiste en que era necesario que esas figuras que se iban viendo a lo largo del Antiguo Testamento fueran purificadas, fueran perfeccionadas. Dice, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, todo eso eran tipos, eran figuras, y en sí mismo esas figuras no eran perfectas, apuntaban a la obra perfecta de Jesús. Bien, esto es un principio teológico muy importante a la hora de entender, para poder entender el plan de la redención, contemplado a través de toda la humanidad, incluso extendiéndose más allá de la humanidad en la eternidad. Tenemos que comprender que la muerte de Jesús en la cruz se tenía que realizar en un momento determinado. ¿Cuál momento? ¿Quién lo decidió? Dios, evidentemente. ¿Y por qué fue ese momento? Bueno, podríamos dar algún argumento humano del por qué. Durante el Imperio Romano, con la muerte que ellos practicaban, con un idioma universal de toda el área de influencia de este imperio, etc. Pero la decisión es soberana, le pertenece a Dios. Y por lo tanto, ese plan de la redención estaba diseñado, estaba explicado y apuntaba a ese momento en el que Jesús murió en la cruz. A nosotros nos ha tocado vivir ese momento mirando hacia atrás en el pasado. Todos los que vivieron hasta Cristo les tocó al revés. Ellos tenían que vivir ese momento mirando hacia el futuro. Y evidentemente es más fácil, desde mi punto de vista, mirar hacia atrás. Porque mirar hacia atrás, pues, ves la fotografía en alta resolución. Mirar hacia adelante podía resultar confuso. Pero por eso antes os decía que Dios no exigía un conocimiento detallado, así como a nosotros se nos exige que podamos decir realmente, hablar de Jesús, de la muerte, de redención, santificación, justificación, las doctrinas así, porque lo tenemos todo explicado muy bien en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento era una cuestión de fe también. Y aunque ellos no entendiesen todas las cosas, era suficiente con que entendiesen el principio y creyesen. Por eso dice la Biblia que creyó a Dios y le fue contado por justicia, refiriéndose a Abraham, a Noé, a Moisés. Dios es lo que pide, que le creyesen a Él, que cuando Dios dijese tienes que hacer esto, creyesen. Cuando Dios enseñó que hiciesen todos estos rituales, era una demostración de fe. Y hacían cosas que en sí mismas no eran perfectas, pero era como vivir del anticipo
de lo que un día vendría. Era como ir viviendo anticipadamente lo que un día tendría cumplimiento. Hay un texto muy interesante que nos explica esto muy bien, que es el texto de 1 Corintios 10, del 1 al 13. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Bien, lo primero que dice Pablo aquí es: no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. Lo peor que un hijo de Dios puede hacer es ignorar las Escrituras, ignorar las verdades que Dios nos ha enseñado. De ahí que tenemos la necesidad de estudiar, de escudriñar las Escrituras todos los días, de tratar de llegar al conocimiento completo de todo lo que Dios nos ha dicho. No quiero, hermanos, que ignoréis. ¿El qué? Que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fácil de entender esto, ¿verdad? Bien. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, todos aquellos que salieron de Egipto fueron bautizados. Bautizar significa meter dentro. Cuando cruzaron el Mar Rojo, dice aquí la Biblia que eso fue un bautismo para ellos. Cuando la nube, que era la presencia de Dios, les rodeaba y rodeaba el campamento, eso era un bautismo. Eran metidos dentro de la gloria de Dios. Entonces, todos participaron de esas cosas. También dice, versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Todos los días, al amanecer, como un rocío, el campo quedaba cubierto de maná. Y era el alimento completo y necesario que todo ciudadano de Israel necesitaba para sobrevivir. Entonces era un pan celestial. Dice que era un alimento espiritual. También dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bien, uno de los principales problemas de Israel era el agua. Viven en un entorno desértico, un entorno muy hostil, y son mucha gente, necesitaban agua. Entonces Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca, la golpeó y brotó agua. Agua suficiente para que todo el pueblo bebiese cada día. Y la Biblia dice que la roca era Cristo. Así que ahí tienes un tipo. O sea, el mismo texto nos enseña que la roca es un tipo, una figura misteriosa, porque ¿cómo que la roca era Cristo? La roca los seguía y fue golpeada. ¿Por qué? Porque Cristo sería golpeado. Igual que la roca les daba agua para beber, y eso era vida, Cristo sería golpeado para vida. Y todos, dice, todos bebieron de ese agua espiritual. Ahora bien, versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, de la gran mayoría, Dios no se agradó. Aquí hay una enseñanza muy profunda y muy notable para nosotros. El hecho de estar participando, el hecho de degustar, puede ser que vayas a la iglesia, puede ser que escuches la palabra, puede ser que hasta la pruebes y degustes la alabanza, que participes en esto, en lo otro. Pero el hecho de que estés participando de todo eso no quiere decir que sea auténtico. Puede ser simplemente fachada. Puede ser simplemente una
una apariencia. Puede ser falso, religión, hipocresía. Sí, hasta la persona puede sentir, se puede sentir emocionada, puede sentir emociones y pensar, oh, el Señor, y utilizar un lenguaje. Pero de todos aquellos que participaron en estas cosas, cruzaron el Mar Rojo, la presencia de Dios en la nube los rodeaba, comían el maná todos los días, bebían del agua espiritual todos los días, pero de la gran mayoría no se agradó Dios. Eran incrédulos y quedaron postrados en el desierto. Y ahora escucha lo que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien, está claro este pasaje que todas esas historias, dice, quedaron escritas para testimonio a nosotros. Pablo le está escribiendo a los corintios. En la iglesia de los corintios ocurría una cosa. Eran hermanos carnales, inmaduros. Buscaban todo lo espiritual, lo sobrenatural, buscaban el protagonismo, pero tenían sus propias ideas. Y una de las cosas en las que habían caído erróneamente era que creían que por participar en la Santa Cena ya eran aprobados, ya eran iglesia. Entonces les estaba pasando lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. Ellos, sintiéndose descendientes de Abraham y habiendo visto, nosotros hemos participado en todas estas cosas. Dios nos sacó de Egipto, cruzamos el Mar Rojo, estamos rodeados por la gloria de Dios, la nube, comemos el maná, bebemos del agua, pero el hecho de participar de todo esto no daba la aprobación de Dios. Entonces la lección para los corintios era esta: todo eso quedó escrito para testimonio a nosotros, para que aprendamos que podemos caer en esto mismo, en este mismo error. Y ahí está representada, en medio de todo esto, pues la historia de la redención. Y la historia de la redención es una sola en la Escritura, solo que contada en diferentes etapas. Principalmente dos etapas. Una, la etapa que nos contó el Antiguo Testamento, y la otra etapa, la que se contó a partir de la venida de Cristo, lo que ahora es el Nuevo Testamento. Pero solo es una historia. La historia de la redención es una en la Biblia. Tiene que ver con Jesús. Él es el centro de esa historia. Y como centro de esa historia es el cumplimiento de todo lo que fue la preparación hasta que Él vino. Durante miles de años Dios estuvo preparando ese camino. Él llamó a Abraham, preparó un pueblo, les dio ordenanzas, les dio leyes, les mostró las cosas que tenían que hacer. Y
De todos ellos, algunos creyeron y otros muchos no. Vivieron siempre rituales, religión. Por eso es muy importante identificar los tipos en el Antiguo Testamento y ver cómo tuvieron cumplimiento en el Nuevo Testamento. Pero recuerda lo que hemos dicho. El problema es el abuso de usar tipos de todas partes. Y cosas que la Biblia no dice que sean un tipo, encontrar un tipo. Sí, no, porque aquello que pasó allí en la antigüedad, esto seguramente es un tipo de Jesús, ¿por qué? Y se le busca una explicación. No hay que caer en ese error. Solamente podemos utilizar tipos y antitipos donde la propia Biblia lo diga. Si la Biblia no lo dice, no podemos decir que sea un tipo. Esa es la lección que aprendimos hoy. El próximo día veremos ejemplos de tipos. Veremos, ya hemos visto hoy por lo menos uno, ¿no? Decir que Adán era tipo de Jesús. Bueno, pues veremos otros ejemplos de tipos y cómo cuando esa historia, esa persona, ese objeto, cuando Cristo vino, se cumplió. Pero veremos cómo la Biblia dice que eso fue el cumplimiento y que Cristo era tipo de esto otro. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Como veis, pues todavía no está la voz perfecta. Es una recuperación lenta, todo ese residuo que queda del COVID-19, el cansancio, la tos, todas esas cosas. Pero bueno, estamos en las manos del Señor y el Señor nos lleva. Gracias por vuestras oraciones. Y mañana será sábado, así que como todos los sábados en horario normal, a las 9 de la noche, nos volveremos a reunir alrededor de su palabra y seguiremos estudiándola. Si Dios quiere, estamos en sus manos, estamos en sus propósitos. Entonces hasta mañana, hermanos, que Dios os cuide, Dios os bendiga, y si Él nos lo permite, pues mañana sábado a las 9 nos volvemos a encontrar para seguir estudiando la Biblia, la palabra del Señor. Un fuerte abrazo y que el Señor os cuide y os bendiga. Hasta mañana.